Bien, ahí está. Entonces, vamos a arrancar repasando lo que empezamos la vez pasada. La vez pasada empezamos con un tema nuevo que sería el teorema de Picard. De Picard. Ese es como el nombre del tema, pero en realidad hay varios teoremas en el medio. Entonces, básicamente lo que hemos visto, el objetivo era probar la existencia y unicidad de soluciones de una ecuación diferencial, condiciones iniciales. ¿No? Bueno, entonces lo que habíamos hecho era definir que era una ecuación diferencial primero, el tipo de ecuación diferencial que vamos a resolver, que era esta. Se llama E. No sé qué pasó con la E. Es una ecuación diferencial de este tipo. X' igual a f de x. ¿No? Bueno, y esa f va de omega, un conjunto omega en R. Rn. Omega es un conjunto de R por Rn. Digamos, esta es la variable t y las últimas variables le ponemos x. Bueno, eso en realidad esa es una cuestión diferencial, sería ecuación diferencial explícita sería. Está la x' sacada, despejada, x' igual a algo. Primer grado. Ese sería como el nombre que tiene. Nosotros cuando nos refiramos a una cuestión diferencial nos vamos a estar refiriendo a una cuestión diferencial de esta. Así que no vamos a andar arrastrando todo el nombre completo de la cosa. ¿Está? Pero por decir algo, si vos tuvieras así x' al cuadrado por x igual 1, no está explícita, porque no está explícita como x' igual a algo. Entonces está. De primer grado, pero aquí adentro no tiene alguna parte ahí. No está despejada como acá. Eso. Y después vimos que era una solución. Una solución de eso va a ser una función, un intervalo en Rn, y tiene que ser un intervalo. Bueno, y aclaramos algunas cosas. Para empezar, que el gráfico de la función x tiene que estar adentro de omega. Para yo calcular f de t, x de t. ¿No? Y aclaramos algunas cosas más, pero básicamente el asunto es que se tiene que cumplir la función, la solución sería una función que cumpla esto. Prima de t igual a f de t, de t, todos los t del intervalo. ¿No? Bueno, después hay algunas cosas normalmente se suponen que son sobre la función f. La función f podría ser cualquier cosa y omega también. Por lo general vamos a tener que la función f esa es continua y este conjunto omega es abierto. Bueno, continúo.
Bueno, esa sería la ecuación diferencial. Y después está el problema de Cauchy, o problema de valores iniciales, no sé, lo mismo, que era una ecuación diferencial, pero con una cierta condición inicial agregada. Y además te agregan una cosa de este tipo, aquí de un T0 que valga 1x0. T0 y x0 te lo dan, ¿no? Y bueno, estamos viendo que es una solución de eso, que sería básicamente la solución de la ecuación diferencial, pero que cumpla esto, chao. ¿No? Bien. Entonces, la idea del teorema de Picard va a ser decir que este problema, el problema de Cauchy, tiene solución única. ¿No? Para eso vamos a tener que pedirle alguna propiedad a la función f. ¿No? Es que sea lipschitziana, ya llegaremos ahí. O sea, va a ser más que continua. ¿No? Necesito que sea un poco más que continua para el teorema valga. Ya lo enunciaremos bien. Pero antes de eso, hasta acá el repaso, digamos. ¿No? Después lo que vimos también fue un ejemplo de que si tenemos ecuaciones de diferentes grados, grado mayor, haciendo cambios, introduciendo nuevas variables, se puede bajar de grado el sistema y llevarlo, la ecuación, o el sistema de ecuaciones que tengas, y llevarlo a esta forma. ¿No? Así que en realidad no es muy restrictivo, no es tan restrictivo como parece considerar este tipo de ecuaciones. Bueno, vamos a decirlo mal, cualquier ecuación diferencial la va a poder tener escribiendo así. Haciendo cambios de variables, agregando variables. Este era el problema de Cauchy. Acá lo mismo. Habíamos hecho algunas aclaraciones tontas, pero aclaraciones en fin de que para hacer solución de esto, cero tiene que pertenecer al intervalo. De ese tipo habíamos dicho. Pero bueno, son todas cosas que ya aclaramos. Ahora sí, entonces ahora vamos a seguir de largo. Entonces lo primero que vamos a hacer es, es escribir el problema de Cauchy en una forma equivalente. ¿Está? Lo que se llama la ecuación integral. Bueno, entonces vamos a poner. Bueno, yo tengo una solución, ¿no? Vamos a hacer como una introducción. Vamos a suponer, ¿qué pasa si x de y en R es una solución del problema de Cauchy? Bueno, tenemos que se cumple, bueno, la condición inicial, además se cumple la ecuación diferencial, o sea, tenemos que se cumple eso, que se cumple esto. Vamos a escribirlo así. X de, lo voy a llamar S a la variable ahora, S' de S. Es igual a F de S, esto se cumple para todos los S intervalo I. Una cosa que no dije. Yo en las demostraciones, para simplificar, voy a suponer siempre que n es igual a 1. O sea que hay una sola función incógnita.
pero las cosas valen en general. ¿No? A veces las demostraciones o los argumentos no exactamente lo mismo que voy a dar yo, nada más que pensando que X es un vector en vez de un número, pero a veces hay que hacer alguna argumentación extra y no quiero que eso me moleste. Eso, completar ese trabajo, ¿no? O sea, las cosas que yo haga, que las voy a hacer pensando que n es 1, adaptarlas para cuando n es cualquiera, digamos, correría por su cuenta. Bueno, entonces, pensemos con n igual 1, entonces tengo una función de en R, ¿no? De corriente. No serían n funciones comunes y corrientes, de un intervalo en R. Y tengo que se cumple esta relación. Entonces puedo agarrar y hacer la integral. Puedo hacer esta integral. Pero sí. Yo sé que yo sé esto, yo sé que el T0 ese de la condición inicial, nuestro intervalo, ¿no? Porque estamos suponiendo que este es una condición. Está en nuestro intervalo. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro un T cualquiera, para cualquier T del intervalo, yo hago la integral de esto, lo que tengo acá, entre T0 y T. Entonces le puse S a la variable arriba porque le iba a integrar entre T0 y un T. Y si le ponía T acá también iba a ser un relajo. Lo integro entre T0 y T a ambos lados. Entonces, yo tengo que la igualdad anterior se cumple para todo S en el intervalo y en particular se va a cumplir en el intervalo que une T0 con T, ya sea mayor o menor T y T0 que uno que el otro. Entonces, bueno, si integro en ese intervalo, se va a seguir cumpliendo la igualdad. La igualdad esta va a seguir cumpliendo. Bueno, entonces acá, ¿qué tengo? Puedo aplicar teoremas fundamentales de cálculo. Dice, bueno, la integral de una función es una primitiva evaluada en T menos una primitiva de esto evaluada en T0. Sería barro en realidad eso, ¿no? Entonces, este miembro se me transforma en eso. Lo escribo acá, así. La primitiva de x' es x. X de T0 y de T menos x de T0. Por barro, digamos. Y este lo vale x0. Que justamente cumple la ecuación diferencial. La condición inicial. Bueno, entonces me quedo que x de t menos x0 igual a lo de esto. Entonces llego a esta expresión. Llego a que x de t es igual a x0 sumando la integral entre t0 t f ds, x ds. Entonces, llego a esa ecuación. Esta ecuación se tiene que cumplir para todo t en el intervalo. Cumple, digo, para todo t en el intervalo i. Cuando hice ¿cómo es? La deducción con un t cualquiera en el intervalo i. Entonces veo que la función x tiene que cumplir esta cosa. Y eso es lo que se llama la ecuación integral. Vamos a llamarla esto. Una y ahí. Es la ecuación integral. Nunca sé cómo ponerla esto. Y claro, ecuación integral. Una I latina sería. ¿Cómo es una I latina? Así. Eso no me gusta. Sí.
pongo así como una Y. Entonces la ecuación integral es esto que está acá. También se puede escribir, no le ponen el para todo T en I, ¿no? O sea, tampoco se pone la T acá muchas veces. O sea, se puede poner así, más variado. Y para todo T en I seguro que no se lo pone. Era acá X nomás. X igual a 0 más integral entre 0 y T. Bueno, no sé para qué estoy escribiendo de esta manera. A lo que he escrito, sí. Le podría acá omitirse la T. Esto es lo que se llama la ecuación integral. Entonces, nosotros lo que vimos es que si yo tengo una función que es solución del problema de Cauchy, entonces verifica la ecuación integral. Esa fue la deducción que hicimos recién, cuando llegamos. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa al revés? Si yo tengo la función que me cumple la ecuación integral, me cumple esta ecuación, ¿no? La cumple para todo T en I. Eso sería ser solución de esto. Una función es solución de eso, de la ecuación integral. Para todo T perteneciente ahí se cumple eso, ahí está escrito. Esto hay que tener en cuenta. Bueno, ¿qué pasa si digamos, tengo una función que me satisface la ecuación integral? Si tengo una X de un intervalo, cumple I, entonces ¿qué puedo decir? Bueno, la idea sería que yo pase de la ecuación diferencial a la ecuación integral, integrando entre 0 y t. Entonces la idea es que se pueda ir para atrás derivando. ¿Está? Entonces lo que hago es, yo tengo que cumplir esta ecuación. Derivo de ambos lados. El derivar de este lado, que me queda. Entonces, derivando y bueno, este lado me queda X'. La constante derivada da 0. ¿Cuánto da esto que está acá derivado? Respecto de t. Y bueno, ahí sí es el teorema fundamental. Si yo tengo una integral de este tipo, ¿cómo se llama? Bueno, acá adentro, ¿no? Tengo una integral de, no sé, vamos a la integral entre t0 y t, alguna cosa que depende de S, no sé, h de S, no me interesa. Entonces, ¿qué pasa? Ya f es pues derivada. Derivada vale lo de adentro. ¿No? Pero hay un tema que es que para que valga eso, en el teorema fundamental hay que pedir que el integrando sea continuo, que es una función continua, si no, no es cierto. ¿Ah? Continuo, ¿sí? Entonces, la derivada de esto es donde dice S, ponerle T. Chao. F de T, coma, y B, utilizando el teorema fundamental de cálculo. Lo que pasa, para poder derivar, necesito saber que la función esa que está integrando es continua. O sea, que esta función es continua. Para que valga el teorema. Esta sería mi h de S.
La expresión sería mi h de s, el teorema fundamental. Yo necesitaría saber que f es continua. Bueno, entonces, nosotros ya estamos asumiendo que la función f es continua. La función esta de varias variables es continua. Entonces deberíamos asumir también que x es continua, ¿no? Para poder decir que f es continua. Entonces, este paso de derivar, de que la derivada, de que esto es derivable, que la derivada vale esto, vale, por ejemplo, si la x esta es continua. Pues, ¿por qué? Porque si es continua x, esta composición de f con x también va a ser continua, entonces continúo integrando y puedo aplicar el... Entonces, eso vale suponiendo que x es continua. ¿Ah? Si x es continua, ahí es cierto que puedo deducir esto de esto. Porque ahí sí es cierto que puedo derivar esto y me da esto. Entonces está ese detalle ahí. La función f la estamos suponiendo continua ya. Bueno, así que cumple la ecuación diferencial. La condición inicial, o sea, por un lado derivando en y eso, y después evalúo i en t igual a 0, y queda, bueno, acá te queda x de t0, de este lado queda x de t0, acá te queda el x0, y ya está, esto queda 0 porque queda la integral entre t0 y t0. ¿Está? Entonces, también cumple la condición inicial. Entonces ahí acabamos de probar que cumplir el problema de Cauchy, o sea, la ecuación diferencial de la condición inicial, es lo mismo que ser continuo y cumplir la ecuación integral. ¿Sí? Sí. Hay que fijarse que si yo te digo, por ejemplo, si yo te digo, mira, algo cumple la ecuación diferencial, esto. Está clavado, está implícito que esa x tiene que ser derivable, porque hace referencia a la derivada. Sin embargo, si yo te digo, algo cumple la ecuación integral esta acá, una x, la función x cumple esta ecuación. De ahí no implícito que x tenga que ser continua. Yo te puedo poner una función con discontinuidades, entonces suponete que f es de identidad. Bueno, está. Suponete que f, suponete que f, ¿qué es así? De un coma x vale justo, no sé, x al cuadrado. Entonces acá todo esto va a ser esto al cuadrado. Eso podría tener sentido para una función x, o sea, todo esto no está. Si querés poner que el x0 vale 0. Entonces eso podría tener sentido para una x, función x que no es continua. ¿De dónde sale que tiene que ser? Esto puede tener soluciones que sean continuas y otras que no sean continuas. ¿Ah? Las que a nosotros nos aparecen acá, las soluciones de esta ecuación integral, funciones que cumplen eso, todo herido en intervalo, las que necesitamos son las continuas. Es importante esto que tenemos ahí. Entonces, Lo que decís, Mauri, es que para satisfacer la ecuación integral deben de ser soluciones de Cauchy y exigirle que sean continuas. Cualquier función que sea solución del problema de Cauchy no necesariamente va a ser solución de la ecuación integral. no, eso sí vale siempre porque esa es la deducción de acá para acá. La primera, la que hice para empezar. Esta vale siempre. Vos sos solución del problema de Cauchy, ¿cumplís esto? Ahí son más que cosas continuas, es derivable. Tiene que ser derivable para poder cumplir esta igualdad. Esa x tiene que ser derivable. Ahora lo que yo te digo es, si x cumple esto, no me doy cuenta que x tenga que ser continuo por cumplir esto. Si tengo una x que cumple esto, me di cuenta que era derivable, mirá, dice x' acá. Ahí está implícito, tiene que ser continua y derivable la x. Pero si yo digo, tengo una x que cumple esto, bueno, podría o no ser continua. La ecuación integral
va a admitir, en principio, muchas soluciones, continuas y no continuas. Bien, es como un recíproco en este caso que no... Si X es solución de la ecuación del problema de Cauchy, entonces es solución del problema integral, de la ecuación integral. Si X es solución continua de la ecuación integral, entonces... Es del de Cauchy. Claro. Bien. No le tengo que agregar ninguna hipótesis adicional a X cuando digo que es solución del problema. Acá sí, de Cauchy. Tengo que decir que es una solución continua de esto. Entonces, ese es el teorema que acabamos de probar. O proposición. X de I en R. Rn. Es solución del problema de Cauchy. Sí, solo si X es solución, como sol nomás, continua. O sea, es continua y es solución. No, es que hay un nuevo concepto llamado solución continua. ¿Ah? Bueno, entonces, el asunto es así. El problema de Cauchy lo vamos a dejar de considerar y vamos a resolver el problema de Cauchy justamente resolviendo la ecuación integral. ¿Ah? Entonces, buscando soluciones continuas de la ecuación integral. A ver si me puedo dar cuenta de algún ejemplo. Algún ejemplo fácil. Y prima igual X, donde a esto yo le encuentro soluciones. Ejemplo de F, que esto tenga soluciones. Yo lo único que necesito de la X es que cuando la F es continua, bueno, está bárbaro. La X, yo cuando la meta acá, que esto me quede integrable, es lo que yo preciso. Integrar entre T0 y T. Algo sea integrable, no preciso que sea continuo para que sea continuo todo, entonces es integral. Continuo es integrable, pero puede ser integrable sin ser continuo. Puede tener una cantidad infinita de continuidades y tener sentido esto integral. Así se me ocurre una, me parece que no, No sé, en tu caso después pensamos algún ejemplo. La cuestión acá es que acá podría admitir soluciones X, que tenga perfecto sentido el miembro derecho, creo también, perfecto sentido el miembro derecho en el sentido que se puede integrar entre T0 y T para cualquier T, y se cumple la igualdad, y X no ser continuo. Bueno, acá la vinculación es con las soluciones que son continuas. Voy a subrayar. No puede hacer tanto escándalo con esto de la continuidad, creo que no nos vamos a olvidar más. Bueno, entonces vamos a bichar la ecuación integral esa. La ecuación integral dice así: x de t igual a x0, vamos a hacer una rayita acá, dame el valor. Entonces, ¿cómo es la ecuación integral? X0, un número conocido, más la integral entre 0 f de s de s de s. Está. Entonces, digamos, bueno, para empezar, no aparece involucrada la derivada de la función X, función incógnita, digamos. Así que ya no es una ecuación diferencial. Pero sí aparece una integral donde en el integrando todo es conocido
menor la parte donde aparece la función incógnita. La función f de esta es conocida, ¿no? Entonces, digamos, dada una función, yo podría, una función x de x, podría calcular cuánto vale el miembro derecho este. Vamos a ponerle un nombre a eso. Después lo ponemos bien letras y todo. Todo esto acá es algo que es una función, o depende de t, una función. Esta función yo la podría calcular si me dicen la función x, ¿cuál es? Una función x, puedo calcular esta función. ¿No? Eso que está ahí, digamos, es una función de x. Una nueva función. X es una función. F de x es una nueva función. Esta. Con variable t. ¿No? Y bueno, ¿qué es lo que estaría necesitando, digamos? Es encontrar una función x que cuando calcule esto, esta función, me dé igual a la función x que le puse adentro. No, ahora ya lo dije así medio mal. Medio mal, medio bien, pero lo dije. Entonces, lo que quiero hacer ahora es mostrar el fenómeno este en otros problemas. Entonces, ahí en las notas del curso que dimos para el diploma, que están puestas en el EVA, y bueno, hay un par de ejemplos que llevan a situaciones de este tipo, digamos, o que se pueden llevar a situaciones de este tipo. Vamos a mirar esos ejemplos primero, y después volvemos el tema al asunto de la ecuación integral. No paso otra raya de vuelta. Entonces, vamos a suponer que, a ver, por ejemplo, acá. Por ejemplo, un ejemplo. Tienes esta x cubo más, pero, 11x igual a 6 más 6x cuadrado. Suponete que tenés que resolver eso, ¿no? Una ecuación común y corriente y con x una incógnita real. ¿Cuál es nuestro primer impulso ahí? Vamos a tratar de no mentirnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que uno haría ahí? Bueno, pasa todo para un lado y le queda ser un polinomio. Automáticamente pasamos este problema a un problema de este tipo. F de x igual 0. Como una manía que tenemos, lo único que nos enseñaron. ¿Está? Después también, bueno, podrían haber motivos por los cuales dejar escrita la ecuación así. Por ejemplo, podrías tratar de hacer un ábaco, ¿no? Esto es una cosa creciente. Con el 0 vale 0. Esto es una parábola ahí. Andás a ver si corta, si no corta. ¿Ah? Decide dejarlo separado para hacer un abaco, por ejemplo. Escrito así, digamos. Sí, son iguales. Pero después, si no es general, lo que hacemos es pasamos, yo que sé, estos dos restando para acá, y me queda una cosa igualada a 0. Y la cosa es x cubo más 11x menos 6 menos 6x cuadrado. Me queda un polinomio de grado 3, bueno. Tendré que ver cómo hago para allá de raíces. Pero bueno, la idea es que no necesariamente la única forma de plantearlo que la cosa sale. La forma de plantearlo, yo hablo a un problema de esta forma. F de x igual x. Entonces, Ahí hay que despejar la x, sería. claro, hay múltiples formas de hacerlo, ¿no? Yo podría, por ejemplo, pasar este x cubo restando y el 11 dividiendo. Voy a poner una x igual a 6 más 6x cuadrado menos el x cubo y dividido
Sería mi f. Pero no estoy buscando raíces de f. Estoy buscando valores que cumplan f de x de x. Es lo que se llama un punto fijo de la función f. Un número, etc. F de x igual a x. ¿No? Punto fijo de la función f. Entonces, hay una manera de despejar que es la que yo elegí, que va a funcionar lo que... Vamos a despejar que tengo escrito acá, que es 6 menos x cubo. X es igual a 6 menos x cubo y 11 menos 6x. Lo despejo así. Entonces me quedó escrito como un problema. X igual a f de x. Un problema de punto fijo, no como un problema de raíces, no como un problema de algo igualado a 0. Bueno, bárbaro. Yo lo que hice ahí, pasé restando el 6x cuadrado. Y saqué el x factor común acá con el 11. Bien, no, sí, está bien. 6 menos este x. Está. Bueno, entonces quedó ahí eso. A la pregunta está bárbaro, sí, está, sos un genio, un crack. O lo escribiste como un problema de punto fijo. ¿Cómo diablos lo podés resolver? Necesito un número ingresado acá, para hacer toda la cuenta, y me salga el mismo número. Entonces resulta que tiene un método que puede llegar a funcionar o no para hallar ese tipo de puntos fijos. Hallar puntos fijos. Y es uno que se lo voy a mostrar acá. ¿Se ve ahí el octave? Acá. Sí, sí. Está. Con cacho. No, acá escribo el código, ¿está? Vamos a hacer una función primero. Función, no sé, i igual. Estamos, no sé, f de x, creo que se ponía así, no me acuerdo cómo era la notación. Y bueno, quedaba i igual la cuenta esa que teníamos. ¿Cómo era la cuenta que teníamos? Era 11 menos x, ¿cómo era? 6 menos x cubo. La despejada, 6 menos x cubo sobre 11 menos 6x. X cubo dividido 11 menos 6x. Vela, a punto y coma. Yo lo guardo. Voy a ponerle otro nombre, vamos a poner F. Guardar. Nombre. ¿Sí? Bueno, a ver si ponemos acá F. Acá. Abajo en la consola, F de 2. Le puse 6x, no le puse el por acá en el pedazo de canario. Ahí por aquí, ahora sí. Control 6. Ahora sí me hace F de 2. Sabelo. No tengo punto fijo de suerte. Le puse 2 y me dio 2. No, estuvo con la suerte. 4. Decime los números del 5 de oro. Le invocaste. Le invoqué, así te puede nada. F de 6. Funciona el programa. Bueno, le encontré una raíz evidente, sería. Bueno, está, no, esto fue pura suerte. No, vamos a hacer así. Agarramos un número cualquiera, yo qué sé. No sé, el 0. No sé qué pasó con el comando. Me perdí el comando.
Hacemos f de 0. Me da algo, bárbaro. No me dio 0, así que no hay solución. Entonces ahora f de lo anterior. Le estoy haciendo f a lo que me dio antes. Pero che, ¿no puedo agrandar esto que se vea más grande de la consola? Bueno, no sé qué onda. Me tira pata, no sé qué dice, ¿eh? Bueno, ahora no veo nada. Que venía bien. No sé cómo poner la consola. Cerrar la consola, no conozco este editor, cómo funciona. Hacemos así. A ver. Bien, a ver acá. Me vine acá al DOS este. Hice F de 0 ahí. Acá. Bueno, vamos a empezar a hacerle F a lo que me dio. F de ans. Digo eso. O sigo. Le hago F a lo que me va dando. Bueno, ahí me va cambiando el número. Converge un valor. Va Tiene límite. creciendo, parece. Converge a 1, tiene límite ahí. Como una sucesión te va quedando. Format long. Casi 1, da 0,9999. Se sigue aproximando al 1, ¿viste? ¿Viste que la cantidad de 9 es creciendo? Me apareció otro 9 más. Este 9, antes era 8, antes era 7, antes era 6. Digamos que converge a 1. Digamos que converge a algo. Yo quería hacer. Vamos de vuelta, vamos para donde estábamos. A ver si 1 es solución de esto. 12 y 12 acá también. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Yo agarré un x sub 0, cualquiera, no sé, 0, lo agarré el x sub 0 igual 0, digamos, y empecé a hacer este xn más 1 igual a f de x sub n, ¿no? Hacer esta asociación por recurrencia que hacíamos. Y esa x sub n, por lo menos empíricamente, me tendió a algo, alfa. Me tendió a 1 en este caso. En este caso sería 1. Decía que tendía a 1. Había que probar eso que tiende a 1, ¿no? Eso de que hago enter 100 veces y parece que es 1, obviamente no es ningún buen motivo, además. No es ninguna demostración. Bueno, suponete que está así, converge a 1 la cosa, yo puedo probar que tiende a 1 esta sucesión generada así con esta F. ¿Eso por qué quiere decir? ¿Por qué el 1 entonces es solución? ¿A lo que me converja me va a resolver el problema de punto fijo? Entonces, planteo la pregunta así. Agarro esta ecuación. Miembro derecho, llamo f de x, que es lo que estamos haciendo. Bueno, y me genera una sucesión de esta manera. Como un primer punto, x sub 0,
igual a 0. Voy a tomar otro punto, igual a 0. Después de tomar ese primer elemento, agarró y generó toda una sucesión por recurrencia, iterando las funciones, haciendo eso. O sea, sería una ecuación por recurrencia, una sucesión definida por recurrencia, así. Está. Además, sé que eso me converge a un alfa. Poner que no importa que sea 1. Nosotros empíricamente nos convergió, entre comillas, a 1. La pregunta es, ¿y qué onda? Y si tiene un alfa, esa sucesión generada así, ¿qué tiene que ver ese alfa con el problema que yo tengo que solucionar? La pregunta sería, entonces, ¿ese alfa cumple lo que yo quiero? Sí, sí. Bueno, la respuesta es que... Y sí, en este ejemplo está, si tomás el 1, cumple, es porque es el límite, ¿será? Claro, ¿cómo podemos hacer? ¿Dónde saldría el argumento? En este ejemplo, la respuesta es sí, porque alfa no dio 1 y 1 cumple. Pero si fueran, arranco ahora, voy a la vuelta del MATLAB ahí, octavo y arranco de otro X, me converge algo diferente, algo en general, digamos, sería la cosa. ¿De dónde saldría de todo lo que está acá? ¿De dónde sacarías de decir esto? Si nosotros lo podemos razonar acá, en este ejemplo, ya es medio curso entendido, digamos, en un ejemplo solo, o una parte importante del argumento. Por eso te tengo en esto. Bueno, miremos la ecuación de recurrencia, esta acá. Eso vale para todo n. Entonces puedo tomar límite. ¿Cuánto va a dar el límite de esta parte? Y bueno, alfa. Cuando n es grande, es alfa. Esto sería igual al límite de esto. ¿Esto cuánto tiende? Bueno, tenés A que f de alfa. Claro, pero lo de adentro tiende a alfa. Y si lo de adentro tiende a alfa, esto tiende a f de alfa, ¿por qué es eso? Porque si la variable tiende a alfa, la función tiende a f de alfa. ¿Eso de dónde salió? Algo estamos usando ahí. Eso no se tiene por cumplir. ¿O sí? ¿Y porque la función es continua? Eso es la continuidad de la f, claro. Justo acá nuestra f es continua. El alfa, el 1, no es continua ahí en 6 onceavos porque no existe. Entonces, este método no te dice cuál es la solución, pero generando la sucesión esta, vos te vas aproximando tanto como vos quieras a la solución. Y eso en definitiva lo que la mayoría de veces hacemos. Me preguntan cuánto es raíz de 2 y nunca te voy a decir exactamente cuánto es raíz de 2. Es decir, tan aproximado como quieras. Salvo algunos problemas específicos fáciles, que las soluciones son números enteros o algunas fracciones, la mayoría de los números, los problemas, sus soluciones vienen con números, con infinitos decimales, y tener resuelto ese problema es poder expresar esos números con tanta precisión como se quiera, jamás con precisión infinita, porque no podemos escribir infinito. Entonces, en realidad, este método es realmente satisfactorio desde ese punto de vista. La pregunta es, por ejemplo, yo ahora voy a agarrar otro, vamos para allá de vuelta, a ver si se entiende lo que es. A ver si funciona. Esto no me anda. Arranco con f de, no sé, 10. Medio 20. Estoy haciéndole f al anterior. No sé qué. Empezamos a vuelta, f de 10. No, para CLS. ¿Cómo era? LS. Clear screen, esto era así.
Bueno, no sé cómo eso. No me acuerdo de nada del octavo. Bueno, dale, hago F de 10 de vuelta. Lleno de Enter y a la mano. Hago F de 10. Bárbaro, me dio 20. Y pico. Y hago F de ANS. Como que diverge, ¿no? Se fue haciendo cada vez más grande, digamos, empíricamente se estaría tendiendo más infinito a eso. Así que el método puede fallar, digamos, porque puede ser que la sucesión generada no converja. ¿No? Entonces, digamos, el método de la sucesión puede fallar porque la sucesión no converge. Ahora, si justo converge, donde tiende, eso me da una solución de lo que estoy buscando, siempre y cuando la f sea continua. ¿Está? Bueno, entonces fíjese que, o sea, acá el asunto es, la variable es un número real. ¿No? Y, ¿cómo es? Lo que estamos buscando, una x que es un número real. No, acá nosotros tenemos el mismo problema, pero x es una función. X es una función. Y f es una función que lleva funciones en funciones. Entonces, lo que acá era una x sub n tendiendo a alfa, en realidad en nuestro caso acá, en nuestro problema de punto fijo, que es x es una función. Entonces es una sucesión de funciones que converge a una función. La función f esta tendría que ser continua. F mayúscula. F mayúscula, la vamos a escribir bien, es no es de RNR. Es una función que su dominio son funciones y su codominio son funciones. Entonces habría que, si vamos a tratar de adaptar estos argumentos a ese caso, vamos a tener que saber convergencia de funciones y algo como continuidad. ¿No? Bueno, entonces, justamente entonces, esto va a ser usar un problema de punto fijo que se llama ese tipo. Funciona para resolver ecuaciones simples. También hay otro ejemplo en las notas para resolver sistemas lineales, donde la incógnita en vez de ser un real, es una terna de real, un punto R3, sistema 3×3 ahí. Bueno, hay una manera de escribirlo como un problema de punto fijo. Vamos a poner el ejemplo directamente. Pero no hacemos ninguna cuenta con ellos. Sería así. Otro ejemplo. Por ahí tenés esta ecuación. Es x más y más z igual 2. La solución va a ser 1, 1, 1. X más 10y más z igual 12. O todo así para que sea más fácil de... Podría ser más complicado si no tiene tanta simetría. Bueno, ahí está, le podemos hacer lo de escalerizar y siempre. Lo de todo. Ahí está planteado como un buscame raíces, digamos. Bueno, igualado a 2 en realidad. Hay que hacerlo, trabajar con los términos independientes de este lado y todo igualado, 0, 0, 0. Pero bueno, justamente hay un método para resolver este tipo, es el método de Jacobi. Consiste en escribir ese sistema así. La primera ecuación despejo la x. Así, un décimo de 12 menos y menos 0. Digo así la primera ecuación. La segunda ecuación, un décimo, 12, habría que pasar restando la x y la z, si no me equivoco. La última ecuación la reescribo de este modo. 12 menos x y menos y. Listo. Entonces escribió el problema de esta forma. X vamos a llamarla grande, a x y z, igual a f de x.
XS, XZ en este caso. Esto sería f de x. A esa f iría de R3 en R3. Y encontrarle un punto fijo a esa f, lo mismo que resolver el sistema. Entonces, el método de Jacobi lo que hace es transforma este sistema en un problema de punto fijo, y después lo mismo. Arranca con un X cualquiera, el que vos tengas ganas, o sea, 1, 2, 3, y después le da para adelante. X más 1 igual a f de x1. Bueno, acá no tengo ningún problema, porque si esta sucesión de vectores de R3 converge a un cierto vector, alfa es un vector ahora, ya está, no tengo problema, ya sé lo que es una terna convergiendo a una terna, que cada coordenada converja. También sé que esto sea continua, una función de R3 en R3. ¿No? Entonces, lo mismo, en ese caso, si fuera continua la f, la función converge, bueno, se va a cumplir de f de alfa alfa. Yo tengo un método, esto daría un método para aproximar la solución o una solución, como yo quiero. Entonces, esto de resolver el problema del punto fijo, mediante el truquito este de iterar, es una cosa que está presente en todos lados de la matemática, no es ahora en ecuaciones diferenciales, ¿no? En todos lados aparece el problema de punto fijo, y una forma de resolverlos es así: agarras una cualquiera y empezás a iterar. Y esperás a que la sucesión generada converja. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a estudiar esto en el problema de punto fijo en general, en un espacio abstracto, que va a poder ser R, va a poder ser R3, va a poder ser cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa no. Pero va a incluir al caso que a nosotros nos interesa, que es cuando el dominio y el codominio de f son funciones, ¿no? Y vamos a ver primero condiciones para que la sucesión general converja. En realidad esa condición ya me va a asegurar la continuidad, ya me va a asegurar que la igualdad, ¿no? Pero entonces, volviendo al principio, la idea es que resolver la ecuación integral, resolver esto, se puede ver como un problema de punto fijo, donde la función f a la cual yo le quiero hallar un punto fijo es esta, la que aplica funciones y aplica funciones en funciones, ¿no? Vamos a aclarar bien cuál es esa función f grande que nosotros vamos a considerar. Vamos a llamarle el mapa de Picardo a eso, ¿no? Hacemos eso y paramos un rato. Entonces, ahora que quiero ser coherente con la notación. Vamos a hacer así, paramos un ratito y después seguimos, porque si no va a ir para largo, porque quería agregar otra cosa más. Un ratito y seguimos en Dale. 5 días. Bueno, seguimos. Quería decir que el material trabaja en espacios métricos. Entonces el objeto básico ahí es una función distancia que mide distancia entre cosas. Función que mide distancias. Nosotros estamos trabajando en un espacio normado. Lo que hay que hacer es simplemente a darles el significado de B menos U. Las notas, en general trabajan en espacios métricos. Nosotros no fuimos hasta ahí, porque nos alcanza con espacios normados. Entonces, muchas veces va a aparecer la distancia, y bueno, ya es ponerle esta distancia, ¿no? En esas dos notas que hay
del teorema de Picard, ahí, la sección del teorema de Picard. Y bueno, voy a decir el mapa de Picard, cuál era más o menos. ¿Ah? Entonces, vamos a definirlo ahora, ¿sí? Mapa de Picard. Sería así, vos tenés una ecuación diferencial, es una ecuación diferencial de estas, x' igual a t como x, una condición inicial, acá tenés un problema de Cauchy, este es lo que le llamamos C, es equivalente a la ecuación integral. Bueno, pero entonces, vamos a decir así, vamos a fijar un intervalo, fijamos un intervalo en R, intervalo. Voy a decir medio mal, pero básicamente está bien, pero hay que arreglar algunas cosas. Entonces vamos a hacer una función, que es el mapa de Picard, que es a lo que vamos a buscar el punto fijo, pero en vez de llamarle f, como le venía llamando, nosotros digamos así, con una función f, buscar el punto fijo a la función f. Le voy a llamar t, mayúscula, que es la letra que se usa en las notas. Vamos a llamar una función t, que va a ir de acá a acá. De las funciones, agarrar una función continua, acotada, de I en R, en general sería Rn, y va a parar a las funciones continuas acotadas de I en Rn. ¿Qué función es? Sí. Sí. De una función X. Es otra función. Lo puedo escribir en una línea, en una sola línea o en dos. Vamos a poner así, es igual a I. Función I, donde X no sigue. Donde, bueno, Y evaluado en un T vale aquella cosa que el miembro derecho de la ecuación integral. F S, X de S. Ese valor que vale I, bueno, cualquier I es del intervalo. ¿Ah? Entonces, a partir de X, me refiero a esta función I. Bueno, ese es el mapa de Picard. Yo estoy tratando de encontrar la ecuación integral, digamos, sería esta. Esa es la ecuación integral. Al revés, tendría. Es X igual a T de X. En términos del operador este, digamos, de funciones a T, esto sería la ecuación integral. Encontramos un punto fijo del mapa de Picard. Justamente, nosotros lo que vimos es eso. Vos sos solución del problema de Cauchy. Si solo así verifica la ecuación integral. Pero ahora verificar la ecuación integral es ser un punto fijo de esta función que vamos a definir. ¿Ah? El problema que tiene esto es que yo en realidad no podría agarrar cualquier función X y aplicarle T. Porque para poder estipular esta parte yo necesito que el gráfico de X esté en el dominio de F. Sería cualquier función continua y acotada X con la cual puedo hacer esta cuenta. Necesitaría que los puntos S, X de S, para esta función X, estén incluidos en omega, que es el dominio de F. Así que no está del todo bien el dominio es un poco menos que eso, ¿tá? Pero en ciertas situaciones se puede acomodar para que el dominio quede eligiendo bien el intervalo I. Entonces acá le voy a poner unos signos o menos una advertencia. Pero para tener una expresión de cuál es la función, cuál es el mapa Picard, por lo menos lo escribo así. Después habría que ver que si X es una función acotada, ahí que me queda al hacer esta cuenta es acotada también. ¿Ah? Eso también habría que ver si es cierto o no. Entonces acá también le voy a poner como unos signos de advertencia.
Continuidad no pasa nada, porque ya está. X es continua, f de eso, todo esto es continuo, y la integral está indefinida, de 0 a t, está una función continua siempre. No hay problema con la continuidad, hay problema con la acotación, y bueno. Entonces, ahí por lo menos, después vamos a elegir bien cuál es el I, cuál es el cuál, y va a quedar claro cuál es bien el dominio y cuál es el codominio. Pero en principio pensemos que este es el dominio y el codominio. Entonces vamos a ver un ejemplo, esto con funciones concretas. A ver, un segundito. Bueno. Vamos a poner una ecuación diferencial concreta. Ese sería el mapa de Picard. Voy a poner una hoja nueva. Veo. Así podemos bajar a tierra un poco el asunto. El típico ejemplo que siempre se hace cuando lo haces la primera vez, cuando haces esto de picar la primera vez. Agarramos esta ecuación diferencial. Vamos a poner ejemplo. X' igual a X. Y ¿cómo es? X de 0 vale 1. Aquí por la solución ya sabemos cuál es. X de t a la t. Esa es la única solución que tiene. Entonces vamos a hacerlo así medio a lo bestia. La ecuación integral, ¿cuál sería en este caso? Ese sería el problema de Cauchy. La ecuación integral sería x de t o x igual a x0 a la integral entre t0 y t. Voy a poner esto. Va a quedar simplemente x de s. Esto sería el mapa de Picard. Justamente estoy buscando algo, esto sería t de x. Estoy buscando que x sea igual a t de x. Bueno, entonces vamos a hacer lo pongo ahí. X igual a t de x. Lo escrito como x igual a t de x. Ecuación integral. Bueno, entonces, vamos a probar el truquito. Fijo la primera función. Cualquier valor, por ejemplo, 0. A ver si me conviene 0, no, vamos a ponerle función constante igual a 1. Y después recursivamente defino la siguiente función como t del anterior. Vamos a ver qué pasa. Bueno, dale. La primera ya sabemos cuál es 1. No. Primera función es 1. Es constante igual a 1. Bueno, la siguiente función, ¿cuánto va a ser? Bueno, acá sale la primitiva, entre 0 y t, la función anterior. La primitiva de 1, entre 0 y t. Que era el de 1 entre 0 y t, da t. Entonces queda 1 más t. Vamos a escribirlo por lo que hice fue t de x0. Esto, valor en x0. Poniendo donde dice x, x0. O sea, de 1. Queda 1 más t. Pero lo saco porque me jode. Pues ya dice acá. Bueno, después de vuelta, ahora tengo que hacerlo. Tengo que integrar esto entre 0 y t y sumarle 1. Bueno, integrar eso entre 0 y t, lo suma ojo nomás, sumarle 1.
Y bueno, integrante 0 y t va a dar t, el 1 va a dar t, y el otro va a dar un medio de t cuadrado. Vamos a hacer una más. 3. Vuelta. 1 más 1 más la integral de esto, entre 0 y t. Bueno, la t, este 1 da t, este t va a dar un medio t cuadrado. Este va a dar un tercio de eso. El cubo, o sea, va a dar 1 sobre 3 factorial, ¿no? Inventar un 3 dividiendo el cubo. ¿No? Y no podría seguir así, calculando, y va a llegar a que xn va a ser esto. Acá, 1 sobre n factorial, y a la n. De otro modo sería su factorial a igual 0. Y a la n sobre n factorial, así. T a la k sobre k factorial. Bueno, ya tengo mi sucesión de funciones. Acá tengo. A la pregunta, ahora, para a ver si funciona todo igual, ¿a qué tiende esta? ¿A qué tiende? xn, t, o si quiere ponerle, o xn, ¿a qué tiende? Voy a ponerle t acá, no pasa nada. Digamos, las xn, ¿a qué tiende? Cuando n tiende a infinito. Y bueno, habría que ver qué significa el tiende para funciones. ¿Qué significa tender para funciones? Pues tiene muchos significados, pero uno posible sería... ¿Cuál? Uno posible es lo que se llama la convergencia puntual, que es, está bien, yo tengo una sucesión de funciones. Bueno, pero cada vez que todas con el R en R, poner como en este caso. Entonces, cada una de las funciones estas de la sucesión son polinomios. Estos polinomios. Cada una es una función de R en R. Bárbaro. Lo que yo puedo hacer es evaluarlas en un t determinado y ver si eso converge. Me queda una sucesión de números entonces, si las evalúo todas en un t, y ver si esa sucesión de números converge a algo. Y que pase eso para todos los t, ¿no? Y si convergen todos los puntos del dominio, convergería una función. No sé si se dice así. Esa sería la convergencia puntual. Bueno. Y bueno, si yo fijo un t cualquiera y hago tender n infinito, ¿esto cuánto tiende? Vamos con t fijo. Fijo. Y n tendiendo más infinito. Esto tiende la serie, ¿no? Esto es la serie de la exponencial. Es la suma parcial de la serie de la exponencial. Entonces, digamos, tiende ahí a la t. Puntualmente fue lo que hicimos recién, límite puntual. O sea, las evaluadas en t convergen a e a la t. Y eso es cierto para cada t. ¿No? Bueno, resulta que esta convergencia no es la que no nos sirve, no es la que va a permitir generalizar los argumentos. ¿No? Es otra la convergencia que vamos a necesitar. Pues en un momento nosotros teníamos, bueno, si la x sub n tiende a alfa, entonces t de alfa vale alfa, utilizando la continuidad de la t. Lo argumentábamos antes, se llamaba f. Imprecisamos la absoluta, puede ser. Vamos a necesitar una convergencia uniforme, que se llama. Es uniforme. Es el espacio vectorial normado S, C sub B de I R. N. Bueno, nosotros vamos a trabajar con N igual 1, así que nuestra función. ¿No? Ya voy adelantando. Pero bueno, más allá de todo eso, bueno, hicimos el método de punto fijo, nos convergió de manera trucha porque fue puntual a la solución. Esta es la solución. Funcionó el método. Chao, hasta mañana. ¿No? Convergencia que vimos es puntual. Justamente, refinar todo esto para que ande bien, para que la explicación esté bien, es demostrar el tema de Picard, digamos. ¿No? Bueno, entonces, pero quedaban presentadas las ideas.
de cómo se demuestra el teorema de Picard. Se muestra así, agarra una función cualquiera, le empieza a aplicar t y le encuentra un punto fijo. Y como tiene punto fijo, le encuentra una solución a la ecuación integral. Y bueno, entonces le encontraste una solución al problema de Cauchy. Chao. Y el punto fijo es único, entonces la solución es única, etc. Ahí quedó al desnudo, con algunos ejemplos. Y el truquito este de iterar, que es más viejo que el agujero en mate, no lo inventó Picard. El truquito de iterar para resolver un problema a punto fijo, yo decía que es más viejo, adversar a la matemática, no apareció con las ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, tenemos que hacer varias cosas. Vamos a poner que en el menú. En el menú es estudiar este espacio. Espacio de las funciones continuas y cortadas de un intervalo nr. Le pongo un n, pero para mí n va a ser 1. Ver ese espacio. Que ahí va a ser donde va a estar definida nuestra función t, en ese espacio. Eligiendo bien el intervalo ahí para que no haya los problemas que decía hoy. Después lo otro que tenemos que hacer es estudiar el teorema de punto fijo. Que es genérico, que es en un espacio cualquiera, no este. Espacio normado cualquiera. Y 3, bueno, empezar a demostrar Picard. Picard y sus amigos. Hay unos cuantos teoremas ahí. Porque el teorema local primero el teorema de Picard primero se prueba local, después global, después no sé, ya iremos viendo. El más fácil para mí es este. Después este. Y este es fácil, pero es engorroso. Entonces, vamos a, ¿cómo es? Vamos a arrancar por acá. Vamos a estudiar el tema de punto fijo. Vamos a estudiar el tema de punto fijo. Estudiamos el teorema y bueno, vemos. Bueno, entonces, vamos a cambiar el color. Entonces, arrancamos con eso, teorema del punto fijo. El punto fijo. Bueno, entonces el teorema te va a dar una condición para que una función de un espacio en sí mismo tenga punto fijo. El espacio que nos va a interesar es este, ¿no? Pero acá lo vamos a hacer un espacio cualquiera, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos es una condición que asegure que la sucesión esa generada por recurrencia converja, ¿no? Entonces vamos a suponer, y esa condición es la contractividad. Vamos a definir así. Volvemos al contexto general y tenemos un espacio vectorial normado, ¿tá? ¿Ves? Es un espacio normado. Es el espacio que para nosotros después lo vamos a explicar siendo este. Un espacio normado y te vamos a decir que una función t que vaya de b en b, una función t de b en b, se dice contractiva. La palabra contractiva. Sí, solo sí. Existe una constante, vamos a llamarle así, kappa, a no sé qué letra es esa, menos que 1, que la distancia entre P de U y P de B menor o igual la constante kappa esa o K, no sé, por la distancia entre U y B.
se cumple eso para todos U y B del espacio. Esta sería una función contractiva. ¿Ah? Y un número K para que funcione se llama constante de contractividad o de contracción. Bueno, entonces vamos a tratar de interpretar esto, qué es lo que significa geométricamente este bicho. ¿Ah? Entonces, sería como que si yo tengo 2 puntos, U y B, ponele que K es, no sé, 0,9. O capa, no sé esa letra cuál es. Entonces, bueno, acá tienen una distancia. Ahora, yo le voy a aplicar T a ambos y me va a dar otro punto del espacio. T de U y otro punto acá. T de B. Van a estar en alguna otra parte del espacio. El espacio es este. Bueno, la distancia se tiene que haber achicado, ¿no? Tiene que ser, si es 0,9, 90% de esto o más chico. Eso es lo que dice acá. ¿Está bien? Eso se llama que contrae. Eso se llama contractiva. ¿Está? Fíjense que, o sea, hay que darse cuenta que no es lo mismo. O sea, esto no es lo mismo. Una cosa parecida a contractiva, que sería así, ponerle, en vez de pedirle que la distancia se achique, le pido así. En vez de pedirle eso que le pedí, o si T de U menos T de B, le pido que sea menor estricto que U menos B. Bueno, para todo, U, B, fácil. Y me dice que las distancias se achican. Si agarro 2 puntos que están a 1000, al aplicarle T, los 2 puntos van a estar menos estrictos de 1000. La distancia se achica estrictamente. Pero esto es más fuerte todavía que eso, porque acá te exige una tasa constante de cuál tiene que respetar. 90% lo tiene que achicar. Cualquier par de puntos, 90% lo tiene que achicar, si fuera 0,9. Tiene que achicar un 90%, por lo menos. Si tiene más. Acá eso no está exigido. Podrían dar puntos que distan algo y luego al aplicarle T, su distancia representa el 90% de la distancia original. Pero también habrá otros puntos que al iterar para adelante una vez, llega a 95, y otro par de puntos que sea 96, y otro par de puntos 99, y haya un par de puntos con porcentaje tan cercano al 100% como uno quiera. ¿No? Esto también tendría sentido llamarle contractivo a esto. ¿No? Pero no es no es lo mismo, es más débil esto. Esto se podría llamar contracción débil. No lo vamos a usar para nada. Me parece que discutir conceptos alrededor de lo que nos interesan ayuda a entender bien qué dice ahí. ¿Ah? Lo tienen que achicar una tasa fija, por lo menos una tasa fija. Una constante cara, no tengo entropía. Esto, por supuesto que el contractivo implica contractivo débil, y si quiere se puede pensar algún ejemplo que cumpla esto, pero no esto. En el plano, por ejemplo, una transformación T de R2 en R2, o de R en R, capaz que hay. ¿Ah? Bueno, entonces, si mantengamos la visión geométrica de esta. Entonces vamos a demostrar las cosas, con dibujitos. Después veremos si las escribimos. No quiero ponerme pesado con demostraciones ahora. ¿Qué pasa
A ver, yo digo una cosa más. Yo digo, después lo vamos a enunciar todo bien esto, ¿no? Si tenemos una T contractiva, ¿cómo está? Ahora T contractiva. Vamos a suponer que tenemos T contractiva. Está, T contractiva. Yo voy a hacer algunas preguntas para generar la intuición de las cosas. Entonces, es como que los puntos se van apretando entre sí cuando aplico T. Los puntos se apretan. La idea es que va a tener que tener un punto fijo, si es contractivo, y algo más. Pero pensemos, por ejemplo, en la cantidad de puntos fijos. O sea, si es contractivo y tengo 2 puntos fijos. O sea que se me cumple que T de alfa vale alfa. Y T de beta vale beta. Ese es el punto fijo, ¿no? ¿Eso podría ocurrir para una función contractiva? Tengo alfa acá, tengo beta acá. Bueno, le aplico T a ambos. ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí uno puede quedar fijo, pero los dos no. Porque uno se va a transformar con la tasa, se va a achicar. Claro, no pueden haber 2 puntos fijos. Porque si no, estos dos no lo estaría sacando. Le aplico T a alfa, queda clavado en alfa. Le aplico T a beta, queda clavado en beta, no achico la distancia. Es eso es lo que dijiste. No pueden haber 2 puntos fijos. Si alfa y beta puntos fijos, entonces alfa igual beta. Porque contrae. Bueno, esa es la primera pregunta, ya también tiene su respuesta. Escribir la demostración, la escribiremos. Ahora vamos a hacer otra pregunta. Suponete que yo ahora hago así, esta otra pregunta. No sé cómo ponerme uno a esto. Suponete, segunda pregunta, es contractiva de vuelta, ¿no? Ahora suponete que vos sabés que hay un punto fijo. Sabés que hay una alfa. T de alfa es un punto fijo. Si existe un punto fijo, bárbaro. Pero ahora te armás una sucesión así, mira. Agarrás x sub 0, en vez de llamarle x, vamos a llamarle b. B sub 0, uno ahí, un vector que quiera, ¿no? Agarras uno. Y después hacer la sucesión esta famosa por recurrencia. Y si tiene punto fijo es único, bárbaro. Suponete que tiene punto fijo. Eso hay que probarlo, hay que probar que existe el punto fijo. Pero supongamos que existe. Y la sucesión esta, supuestamente, es la que nos salva la vida. Porque esta sucesión que cumplía, que tendría que ir cumpliendo. Se acerca el punto fijo. La pregunta es, ¿se puede deducir? ¿Se ve o no se ve? Deduce ahí que esa sucesión de vectores tiende a alfa. Lo vamos a pensar con el dibujito. Acá hay un punto fijo. A este le aplicas E y queda ahí. De alfa es alfa. Mañana. Y ahora yo agarro acá un B0 en alguna parte. Y bueno, va a estar a alguna distancia. ¿Qué va a ocurrir con las sucesiones? Es ir aplicándole T al que elegí primero. Entonces Ahí puede ser que tome las normas que sean menores que un epsilon y ahí puedo asegurar que se aproxima, o sea, que tiene límite alfa. claro, pero ahí va, más simple todavía, algo más simple que me convenza. ¿Por qué? Yo tengo T de B0, entonces ahora agarró B1. Es aplicarle T a B0, ¿no? T de B0. Pues agarro T, agarro B2. Este es el anterior. Y así. ¿Qué diablos esos puntos decir?
y van a tener que ir aproximándose a alfa. ¿Por qué? El primero, a ver, este porque tiene que estar más cerca que este. Por definición de lo que dijimos del contractivo, tiene que achicarse, tiene que estar a una norma menor. Claro, esta distancia tiene que ser 90% de esta, porque si es 9 el coso ese. No sé por qué me gusta pensar con 0,9. El primero que elegiste está a una distancia, el segundo ya está a una distancia 90% del anterior, o menor. El siguiente lo mismo. Este de este es este mismo. T de este es el siguiente. El T de él es el mismo. Y es eso, después el 90% del 90%, el 90% del 90%, si empezás a hacer el 90% del 90%, da cero eso. La distancia tendrá cero. Sí, es eso. La distancia alfa tiene que ir tendiendo a cero. Si querés te lo puedo. Ya sería así, digamos. El B sub n, la distancia entre B sub n y alfa, tiene que ser menor o igual que el 90% de eso, n veces la distancia original. O sea, sin hacer ninguna cuenta, más o menos deduzco que es esto lo que tienen que cumplir. En cada paso se me multiplica por 0.9. Capaz que es n más 1, acá, no sé. Más o menos, lo que quiero es que sea tangible esto, que no sea un truco matemático. La matemática sea una forma de expresar lo que veo. No sé, ¿se entiende esto? Algo que va siendo el 90% de lo anterior, y bueno, va tendiendo a cero. Esto tiene a cero. Es tipo, un número menor Sí, que sí, 9, un se número entiende. menor que 1 a la n, no sé. Más o menos esto está en la vuelta de la demostración, ya veremos cuando se escribe. Bien, bárbaro, entonces ya tenemos eso. Bueno, entonces, está bueno esto, porque entonces esto significaría que el método ese de la función t es contractiva y tiene punto fijo. Entonces el método este famoso de la sucesión esa, de recurrencia, sirve que depende del punto fijo que estoy buscando. Bueno, pero ahora viene el problema más difícil de todos. ¿Tiene punto fijo? Tiene punto fijo. Si tiene, ya sabemos que es único y que esta sucesión converge a ese punto fijo. Desde el punto de vista práctico ya estamos salvados porque vamos a aproximar la solución tanto como querramos. Como esta sucesión. Entonces ahora es contractiva, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿tiene punto fijo? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Bueno, la respuesta es que, sabiendo que es contractiva, ¿no? La respuesta es esta, si tiene punto fijo, nosotros ya vimos que una forma de encontrarlo es así. Agarrar un B0 cualquiera, que tenga ganas, generar esta sucesión, eso te va a tender al punto fijo. ¿Sí? Sería pensarlo si U, por ejemplo, fuese igual a B, en Sí, la ¿cómo? definición de contractiva, en la definición que dimos de contractiva. A ver. A ver si idea está buena. No. Si pones U igual B, te queda 0 menor que 0. Y ahí puedo decir que estoy comprobando que hay un alfa que cumple eso. No, pues tendrías este U que es igual a este B. Su 2T debe ser otro, no tendría que ser el mismo. Claro, Este U que se confunde con este B y este T de U que se confunde con este T de B. No se te confunde U con T de U, por ejemplo, que es lo que precisarías para punto fijo, ¿entendés? claro, claro, claro. Algo, claro, yo entendí por dónde venía el asunto, pero ¿no? Entonces, la idea de la demostración de que sí hay punto fijo va a ser así, utilizando que bueno, si hay, lo obtengo así, tomando un límite. Entonces, la demostración va a ser algo así, todo como un B0 cualquiera del espacio. ¿Ah?
Y bueno, defino la sucesión esa. Sub n más 1 igual a del anterior. ¿Y cómo es? Y pruebo que... Bueno, entonces, dos cosas. Defino esa sucesión y habrían dos pasos. Bueno, A. Probar que esa sucesión tiende a algo. Algo. Converge. La parte B es ver que ese algo es punto fijo. ¿Está? Una demostración así va a ser plausible, porque ya sabemos que si hay punto fijo, es el límite de esa sucesión. Pero ahora parto de que no sé si tiene límite o no esa sucesión. Lo que tengo que probar, que tiene límite, y su límite es un punto fijo. Todo lo demás que ya sabemos va a funcionar, va a ser único y ya está. Entonces, ¿cómo podría yo tratar de probar pues la sucesión es así, ¿no? Yo sé que, o sea, si hubiera un punto fijo, no sé cómo pensarlo. No digo nada, o sea, digo, la función es contractiva. ¿No? Es contractiva, contrae la distancia. ¿No? La sucesión que tomo es así. Un B0, le aplico T, en un punto B1, a veces le aplico T de vuelta, en un punto B2, un punto B2, y así sigo sucesivamente. Bueno, habría que probar que esa sucesión, por algún motivo, converge a algo. Sí, por algún motivo esto tiende a alguien acá. Entonces, lo que yo sé es que las distancias se achican 90%, digamos, ponerle esta primera distancia entre B0 y B1, por ejemplo. Si yo le aplico T a ambos, me va a quedar estos dos de acá. ¿No? Esa segunda distancia ya se achicó el 90% de lo que era al principio. Estoy mirando la distancia entre dos consecutivos, digamos. Tenemos el primero y el segundo. Ahí tendrá alguna distancia. Bueno, pero ya entre estos dos consecutivos, esa distancia ya tiene que ser 90% de la distancia original. Y ahora aplico T a ambos y me queda este palito acá. Esto tiene que ser el 90% del 90%. Entonces, ¿qué es lo que va pasando con la distancia entre dos consecutivos? Tiende a cero. Tiende a cero, porque hoy mirábamos cada uno con el punto fijo alfa. Cada uno con el punto fijo alfa. Ahora no sabemos el punto fijo, entonces no hay alfa. Entonces agarro para este lado, me pongo a mirar entre uno y el consecutivo. Todo tiene una distancia. Todo tiene una distancia del 90% del anterior. Este era el 90%. Entonces, esta distancia entre dos consecutivos tiende a cero. Si la distancia entre dos consecutivos tiende a cero, sucesión convergente. Y sí. Ahora, habíamos visto este ejemplo nosotros en la sucesión real. Si, por ejemplo, si yo tomo B sub 1 menos B sub 0, ¿no? ¿Mm? Y calculo la norma, Sí, en algún momento lo que decía hoy va a ser menor que un epsilon, o sea, tiende a cero. tiende a O se cero. va achicando. Sí, a veces está más cerca uno de la distancia entre dos sucesivos tiende a cero, sí. Pero eso implica que la sucesión converja a algo, digamos. Hoy estoy mirando la distancia entre dos sucesivos. Dos sucesivos de la sucesión, tipo, una cacofonía horrible. Dos sucesores inmediatos, ¿no? Entonces, entre cada uno y el siguiente tiende a cero. Y está acotada, porque si lo consideras como norma es mayor o igual que cero.
A ver, pensemos en esta sucesión real, ¿no? Así vamos atando esto vamos atando este asunto, como vimos todas las sumas parciales de la armónica. Esta serie diverge, ¿no? Estos son mis B sub n. Esta serie diverge, en infinito, y sub n tiende a más infinito. ¿Cuánto vale la distancia entre cada uno y el siguiente? Y bueno, es el sumando. Para pasar de xn a xn más 1, lo que tengo que hacer es agregar este término de sumatorio. O tiene que ir sonando algo que vimos antes. Tiene a cero la distancia entre cada uno y el siguiente. Sin embargo, la sucesión diverge. Entonces, ¿cuándo fue que nació esto de hablar de la distancia entre cada uno y el siguiente? Porque estábamos hablando, Tiene que ver con lo de Cauchy, seguramente. claro, con las sucesiones de Cauchy. Ahí va. Pero las sucesiones de Cauchy quiere decir que la distancia entre dos cualquiera va tendiendo a cero. Si esos dos cualquiera tienden a infinito. Acá te dicen la distancia entre uno y el siguiente tiende a cero. Cuando tiene infinito el índice, digamos. ¿Ah? Entonces con ese argumentito que hicimos, vimos que la distancia entre cada uno y el siguiente tiende a cero. Con eso no alcanza para probar que converge. Pero se va a poder probar que es de Cauchy, con un truquito ahí. Se va a poder probar que agarremos dos cualquiera, ponele. Otro que está adelante, no sé, 200 pasos. En realidad eso va a venir al principio, y otro que esté a 200 pasos, le aplico t, y hago acá el razonamiento con esta distancia se va a tener que ir aplicando. Voy a hacerlo común. No sé si se entiende. Por ejemplo, suponete que yo quiero, voy a poner unos nombres más. 5. Bueno, que por algún motivo quiero mirar la distancia entre estos dos. No son uno y el siguiente. Porque hay uno entre medio ahí. ¿No? Entonces, bueno, eso va a venir de que agarro estos dos, aplico t. Me van a quedar estos dos. Aplico t, y no me lo llevo a esto. Y en cada aplicada se va a haber tenido que achicar un 90%. Entonces, digamos que no estoy diciendo del todo claro, estoy metiendo humo. Pero se puede probar que es de Cauchy la sucesión. Entonces, ¿va a converger si es de Cauchy? Y bueno, la respuesta es que en principio no, porque no es cierto siempre que toda sucesión de Cauchy converge. Eso vale en los espacios que son completos. Entonces la respuesta es, la parte 1 la vamos a poder terminar suponiendo que el espacio es completo. Entonces vamos a necesitar agregar esa hipótesis. Que la T es contractiva, todo bien, y que el espacio tiene que ser completo. ¿No? Entonces vamos a agregar eso acá que lo vamos a precisar. Vamos a precisar que el B es completo. Sabiendo que B es completo, va a funcionar esto. ¿Por qué? Porque se va a poder probar que la sucesión es de Cauchy. Eso es el truco. Bueno, como es completo, converge. Ahora, para terminar de hacer estas demostraciones a ojo, digamos ahí, hacer como una revisión de cómo funciona la cosa, ¿cómo haríamos la parte B? ¿Cómo haríamos la parte B? Yo sé que la sucesión esta generada de este modo converge un alfa, ya lo probamos. ¿Cómo puedo yo probar que T alfa es igual a alfa?
Lo que sé que es contractiva la función, ¿no? Nosotros cuando argumentar a partir de T de B sub n de alfa, que entonces T de alfa es igual a alfa, usábamos que la función era continua, ¿no? La notación sería así. T de alfa, y bueno, alfa es el límite de B sub n. Como T es continua, el límite es el que límite de T de B sub n. Y T de B sub n más 1. Eso da alfa. Es otra forma de escribir de si vos tenés que B sub n tiende a alfa, entonces T de B sub n tiende a T de alfa para la continuidad. T de B sub n es B sub n más 1. También tiende a alfa. Como el límite es único, alfa es igual a T de alfa. ¿No? Pero con la continuidad de T saldría. Pero el tema es que acá tenemos una condición muchísimo más fuerte que la continuidad, que es contractiva la T. Entonces, se puede agarrar y definir que es que la función T sea continua y hacer este argumento, es el mismo argumento de hecho 2 veces. O directamente hacer algo con las distancias. Entonces, lo dejo picando. Para no introducir más elementos, introducir más elementos sería, bueno, tengo una función T que va de un espacio normado, si querés en otro. Definir que sea continua. No es necesario entrar en eso. A ver si dejo para pensar eso. Habiendo demostrado A, que la función es contractiva, vamos a probar B. La sugerencia es, bueno, uno tendría que probar que esto es 0. Si uno prueba que eso es 0, T de alfa es igual a alfa. Y acá pensando en alguna triangular, algo, podría salir. ¿No? Entonces dejo para pensar cómo hacer esto. La que viene, agarramos y demostramos todo. ¿No? Dale. Mauri, está en eso, en el caso de la sucesión de Cauchy, ¿no? Porque ahí me perdí un poquito. ¿Vos considerabas con el siguiente fue lo que planteaste o consecutivo? ¿O dos diferentes? Claro, demostrar que es de Cauchy es que dos cualquiera, la distancia, a partir de cierto índice en adelante, es como que la distancia entre dos cualquiera tiende a 0. Si considerás esos cualquiera, sería así. Bueno, es la definición de Cauchy, es que a partir de cierto n0, dos cualquiera. Claro, sí, pero los dos cualquiera, lo que me quedó la duda era si tomabas los consecutivos o te salteabas uno, porque ahí hiciste otro dibujito, me perdí ahí. Y vos salió, si no fueran consecutivos, si fueran uno y uno cualquiera, bueno, van a estar una cierta cantidad de pasos entre ellos. 1, 2, 3. Uno va a ser 3 metros del otro. Entonces va a venir del principio de uno, de algo ser parecido, digamos. Sí, ahora sí. Es como con un argumento similar al que funciona con dos consecutivos, te permite manejar dos cualquiera. Ahí va. No necesariamente consecutivo. El tema es que esos dos cualquiera estén suficientemente avanzados en la sucesión. ¿No? Bien. Bueno, todo esto escribirlo lleva un ratito. El tema que lo que cuesta es, me parece que lo rico es esto que estuvimos viendo hoy. El dibujito y lo que estás haciendo. Porque yo te escribo un montón de desigualdades y son todas correctas. Es como cuando vos tenés una demostración, la lees toda así. Sí, esto está bien porque aplicas el teorema. Sí, esto está bien porque hizo esto. Entendés toda la demostración, está bien, pero no entendés la demostración. O sea, sabés que está bien la demostración, pero no sé cómo se le ocurrió eso, de dónde salió. Eso es lo que yo quería llenar hoy un poco, darle significado ahí. Lo que vamos a probar después. Los dibujos son bien claros, Mauri. Los dibujos son bien claros, ayudó en pila. Da, buenísimo. Dale, nos vemos lo que viene entonces. Dale, gracias, Abrazo, nos vemos. abrazo. Nos vemos, chau, chau. Chao.